Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es lunes 27 de octubre del año 2025. Mi gente, avanza el huracán categoría 5 Melissa destructivamente hacia Jamaica y el oriente cubano. El oriente cubano está en inminente peligro, no sé si el régimen ahora a las 6 de la mañana a través de su defensa civil y su instituto de meteorología acabó ya de declarar no emergencia ciclónica para todo el oriente cubano, desde Las Tunas hasta Guantánamo, toda la costa sur, porque Melissa viene como un huracán categoría 5. En estos momentos, a las 5 de la mañana, el National Hurricane Center de los Estados Unidos ubicó al huracán Melissa como un huracán de categoría 5 con 260 kilómetros por hora y rachas superiores. Es muy letal, es muy grande, está muy bien organizado y va a hacer muchos estragos en Jamaica, y cuando salga de Jamaica que se organice en la zona allí de la bahía de Nipe, de la zona de la fosa de Batres, entrando a Santiago de Cuba o entrando un poco más hacia Granma. Va a ser un huracán muy letal porque es muy lento, muy estacionario. Fíjense que no entra hasta mañana martes, es que va a llegar a Jamaica, o sea, entre miércoles ya y jueves, cuando aquello empiece a batir con toda su furia sobre el oriente cubano. No es para asustar, pero según el mismo José Rubiera, el director de meteorología del Instituto Nacional de Meteorología de Cuba, un hombre con vasta experiencia en huracanes y en los pronósticos del tiempo, dice que es bien peligroso, es uno de los huracanes más peligrosos que en las últimas décadas ha azotado a Jamaica, y va a ser uno de los más peligrosos que va a azotar el oriente cubano. Hay que estar bien preparado, hay que resguardarse, hay que estar atento a las medidas, hay que estar atento sobre todo a las redes sociales, porque el régimen castrista no le garantiza al pueblo fluido eléctrico para que al menos puedan estar escuchando a través de la radio o de la televisión las actualizaciones sobre la situación. Ellos están diciéndole al pueblo que se preparen ellos mismos, que se evacúen ellos mismos en casas de familiares que sean más seguras. Les están dando medidas, eso sí, o sea, verbales más bien, y el aliento que le dan es que resistan y venceremos. Siempre la retórica política por encima de la razón y de la realidad. Pero fíjense, lo peor no es eso. En medio de esta situación energética, alimentaria, de medicamentos, esta crisis que no se sabe ni qué cosa es, el virus, la epidemia o el dengue o lo que está acabando con la vida de tanta gente diariamente dentro del territorio nacional cubano, sin que las autoridades de salud pública, la Organización Panamericana de la Salud y la OMS acaben de declarar una emergencia nacional dentro de Cuba sanitaria. Siguen muriendo gente, siguen muriendo niños, siguen muriendo jóvenes, siguen muriendo cubanos al fin y al cabo, señores, sin un medicamento, sin que los médicos tengan los recursos necesarios. Yo sé que los médicos hacen los esfuerzos más grandes que puedan para tratar de salvaguardar una vida porque han hecho un pacto hipocrático y por simple humanidad, pero no tienen los recursos. Los hospitales están colapsados, no tienen los medicamentos necesarios, las personas están muriendo con paros cardíacos, paros respiratorios, no hay oxígeno, no hay un calmante, no hay un descoagulante. Es horrible, señores, lo que está sucediendo en estos momentos de manera sanitaria en Cuba. Pero mientras todo esto sucede, el régimen opresor castrista llama a esto. Están estudiando y van a empezar a tratar de preparar para implementar un programa de gobierno para corregir las distorsiones y reimpulsar la economía. Señores, esto lo hemos escuchado por muchísimos años, después de la caída del campo socialista, donde todo era planificado, donde todo era una mentira y donde Fidel Castro recibió una tubería por 37 años desde los países del CAME y no tenía preocupación de ningún tipo para garantizar por la canasta básica y por la libreta de la ropa las miserias que distribuía y le vendía al pueblo cubano hasta el año 1989. Pues en el 94, después del maleconazo, después de esos días que llamaron ellos periodo especial del que nunca ha salido el pueblo cubano, Fidel Castro llamó al perfeccionamiento empresarial, creó empresas mixtas, trató de crear empresas más o menos donde los jefes y los directivos tuvieran cierta autonomía y que pagaran mejores salarios para tratar de impulsar a la economía. Pero en una economía planificada, en una economía controlada por el Estado o por la dictadura, aunque ellos le llaman Estado, no funciona al final. Al final el robo, la corrupción y la distorsión va a seguir siendo los ejes fundamentales de una economía dentro de un régimen totalitario como el castrismo, que lo quiere controlar todo mientras deja descontrolado a los hijos, nietos y testaferros de la cúpula dictatorial que reciben diariamente contenedores cargados de alimentos, de mercancías,
de necesidades básicas que las revenden a precios astronómicos en sus MIPYMES, que las disfrutan los hijos, nietos y la élite que tiene dinero dentro de Cuba, en las discotecas, en los restaurantes de lujo y en los hostales y todos los negocios y la parafernalia económica capitalista que han creado dentro de esa economía comunista y socialista que siempre va a fracasar, porque el fracaso más grande que está padeciendo el pueblo cubano desde el 1 de enero de 1959 es la dictadura opresora castrista. Me recuerdo en los años 90 cómo Laje, ciego de la corrupción y de los privilegios y el poder desmedido que le dio Fidel Castro, era el que repartía los bonos para poder comprar carros a la gente que salían en misión, a los marinos mercantes, y había muchísimo negocio con eso. Los bonos se llegaron a vender entre $4,000 y $6,000 para usted poder adquirir un auto dentro de Cuba. Carlos Laje también fue el que mandó a suprimir una java de aseo, una java de alimentos. ¿En qué país del mundo usted le pagan con una java de aseo y una java de alimentos? Usted lo que le tienen que pagar es un buen salario acorde a cómo está la economía en su país, y en dependencia de que vayan aumentando las situaciones económicas en los países, pues van aumentando los salarios. Aquí, por ejemplo, en el estado de Florida, ya el salario mínimo es $15. Con $15 usted, dos familias que trabajen, viven normalmente, no pueden hacerse ricos, depende de la ciudad en la que vivan. Miami es una ciudad que ha explotado demográficamente, es una ciudad donde se ha invertido muchísimo dinero limpio y sucio, y en Miami no hay quien viva. En Miami los precios son astronómicos. Usted tiene que pagar por un estudio, que es un efficiency, donde usted tiene la taza del baño al lado de donde duerme y donde cocina, tiene que pagar hasta $1,200, $1,500, $1,800, hasta $2,000. Depende de la zona de Miami en la que viva. Pero ese no es el tema. El tema es que en Cuba, señores, estos artífices lo que han hecho es destruir la economía y la sociedad cubana. Después vimos el caso de Marino Murillo con su famoso reordenamiento. O sea, nosotros reordenamos y mentimos, y ustedes siguen pagando las consecuencias. Con Marino Murillo subió muchísimo la inflación. Con Marino Murillo el pueblo empezó a recibir muchísimo menos, porque hicieron muchísimos recortes en los subsidios, muchísimos recortes en los programas para el pueblo, para garantizarle lo mínimo indispensable al pueblo, que nunca es indispensable, porque lo que le garantizan al pueblo o lo que le garantizaban antes de que Marino Murillo aplicara su reordenamiento era básicamente para comer 5 o 6 días malamente. 6 huevos, un poco de azúcar, un poco de arroz, un puñado de frijoles, un poquito de aceite, un tubo de pasta, un jabón de baño, un jabón de lavar. Eso es miseria. Un paquete de café, un poco de cigarro. Eso es lo que ha mantenido el régimen opresor castrista por más de 60 años al pueblo cubano. Lo que ha hecho es robarle sus sueños, sus posibilidades de progresar económicamente y su libertad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Finalmente llegó también, después de Marino Murillo, Alejandro Gil, el ministro de Economía, que ahora no se sabe ni dónde lo tienen. Murillo corrió con mejor suerte, porque en el caso de Murillo lo hicieron presidente de Tabacuba, o sea, es el que controla todo el tabaco que se exporta en el país, maneja un budget, o sea, un presupuesto de ingresos, ¿no?, después de las ventas, de 700, 800 millones de dólares anuales, que no se sabe a dónde van a parar finalmente. En el caso de Laje, aunque fue defenestrado cuando Raúl Castro llegó al poder, pues Laje tiene a su hija, Cristina Laje Codorniu, que tiene negocios, tiene 3 perros restaurantes en toda La Habana, es una millonaria, viaja y viene aquí a Cancún, a todos los países del mundo, con su familia, sin problema de ningún tipo, y es una de las ricas privilegiadas. O sea, Laje no está pasando trabajo. En el caso de Alejandro Gil, no se sabe ni qué han hecho con él. Dicen que está viviendo muy tranquilo, que está en una casa de esa donde lo tienen en plan pijama con su esposa, y el resto de sus hijos están haciendo una vida normal, siguen haciendo negocios, y aquí no ha pasado nada. Y el pueblo que se fastidie, como siempre han dicho. Vamos a leer comentarios. Roydán Gil López, buenos días y bendiciones, mi hermano. María Rodríguez, buenos días, Roydán. No es fácil, brother, lo que le falta a Cuba para la desgracia total. Asimismo es Pedro Rodríguez Saya. Saludos, hermanos, gracias por toda tu atención y dedicación al pueblo. Gracias a ti, mi hermano, por seguirnos. Nalivis Díaz Parma, que se corrijan ellos. Así mismo es. Así mismo es. Emilio de Juan, buenos días y saludos, mi hermano. Bendiciones para ti también. Seguimos. Carmen Leonard, buenos días, bendiciones. José Ramón Castillo, buenos días. Miguel Ángel Espinosa Rivera, buenos días, mi hermano, bendiciones. Graciela Marta Fonseca Domínguez, buenos días y bendiciones. Y nada, mi gente, prepárense para lo que viene en el oriente cubano. Vuelvo y les repito, no es por meterles miedo, hay una realidad. Viene un huracán categoría 5
que puede perder un poco de intensidad cuando entre en territorio de Jamaica, pero la va a ganar rápidamente en lo que es la zona de la bahía de Nipe allí, porque son aguas cálidas todavía para esta temporada del año y realmente no están creadas las condiciones para poder enfrentar el pueblo cubano con las necesidades y las carencias que tiene, y en medio de una crisis sanitaria y una crisis energética no están en condiciones para poder afrontar lo que se les avecina. Solo que Dios los acompañe, que Dios los proteja. Seguiremos desde La Tijera llevándole a tiempo real, ¿no?, los partes de del National Hurricane Center de los Estados Unidos, para que puedan tener actualizaciones, al menos a través de las redes sociales, de la realidad de lo que acontece con esta peligroso huracán Melissa de categoría 5 con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora. Imagínenselo eso en una carretera, para que puedan comprender la magnitud de la letalidad de este huracán, que en los próximos días o en las próximas horas estará tocando Jamaica, y en 48 a 72 horas estará tocando el sur de la región oriental. Yo les deseo una linda jornada de lunes. Los mantendré informados a través de La Tijera con todas las actualizaciones de lo que acontece en Cuba y en el resto del mundo, y lo haremos con la inmediatez y la veracidad que siempre nos ha caracterizado. Yo les deseo una linda jornada de lunes, muchísimas bendiciones. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera.